estaba tratando de adivinar el futuro. Los juegos de magia que se basan en el mentalismo y predicciones producen un tremendo efecto en el público. A continuación os voy a presentar un tremendo efecto de mentalismo que además parece que realiza el espectador más que el mago. Hacía mucho tiempo que no realizaba este efecto y en la ejecución pues me ha faltado pues bastante ritmo, bastante timing. Pero en fin, creo que vosotros seréis capaces de daros cuenta, de valorar el tremendo potencial de este juego y seguro que sabréis hacerlo mejor que yo. A continuación, el espectador obediente. Bueno, vamos a ver. Pilar, tenemos una cuartilla, una baraja española, es una baraja normal. Y lo que pasa es que hoy vas a hacer tú la magia. ¿Yo? Tienes que seguir, nada más que seguir mis instrucciones, a ver si... A ver si me sale. Sí, vamos a ver, yo he establecido ahora, antes de empezar, una conexión mental contigo. Entonces, vamos a ver si no se rompe esa conexión mental. Cogemos la baraja, barajamos. ¿Te parece bien barajada? Sí. Pues entonces, si quieres, mezcla un poco más. No. Lo que voy a querer que hacer ahora es que cortes y sin ver cojas la carta de corte. Vale. Vas a cortar tú, ¿eh? Apartas este montón al lado y coges la carta. Cojo la... Y sin verla, ves que tienes que seguir muy bien las instrucciones, sin verla para que no se rompa esa conexión que tenemos ahora tú y yo, pues coges y me la das aquí, ¿vale? Perfecto. Poco a poco. Corta por donde quieras. ¿Así? Sí. Vale, pues entonces me vas a dar el as de oros, que es la carta de arriba, la carta de corte, pero sin verla. ¿Vale? Y lo dejamos aquí, en el vaso. Ahora por el medio me vas a dar el as de espadas. ¿Cómo sabe que se da el espacio? Apunta primero as de oros. As, espadas. As de espadas, eso es para que no se nos olvide. ¿Vale? La dejamos aquí. Y el 4 de oros, la carta de abajo del todo. De abajo. Apunta, 4 de oros. Vale. Entonces, has cortado por donde has querido. Sí. Yo, antes de que cortaras, ya te he pedido la carta. Sí, que me he extrañado. Sí. Luego te he pedido que buscaras por el medio otra carta. Y me la has dado. Sí, mirar también. sí, mirar. Y luego la carta de abajo. La baraja estaba bien barajada y yo no podía Perfecto. controlar tus cartas, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es la primera carta que te he pedido? Y las de oros. Las de oros. ¿Cuál es la segunda carta que te he pedido? As, espadas. Me la has dado también. ¿Y cuál es la última carta? El 4 de oros. Anda. El 4 de oros. Me has dado perfectamente sincronizadas ¿Las he dicho? las 3 cartas que te he pedido. De una baraja que ves está totalmente normal. Sí, si no he tocado la baraja. Lo has hecho, Pili, a la perfección. Madre mía, qué sincronización. No me sale con todas las personas. ¿No? Es que me ha sorprendido que me pidiera las cartas. Claro, antes, y tú has hecho obediente, me las has buscado y sin verlas me las has dado. Pues ha salido. Es este un juego impactante que se puede improvisar en cualquier momento con una baraja, incluso una baraja prestada. Incluso yo recomendaría hacerlo con una baraja prestada. Lo único que hay que hacer es recordar y controlar la carta bottom, la carta de abajo del mazo. Bien, entonces pedimos el mazo, miramos la carta de abajo, mezclamos, pero conservando siempre la carta de abajo en su lugar. Cuando digan basta,
detenemos la mezcla. Y ahora anunciamos a un espectador. Va usted a cortar y la carta por donde corte va a ser el as de oros. Esa carta me la tiene que entregar sin verla para no romper la conexión mental. Entonces escribimos as de oros, la primera. Es recomendable anotarlas porque me ha sucedido que varias veces el espectador o incluso los espectadores con los nervios no son capaces de recordar las 3 cartas pedidas. Bien, entonces procedemos, se corta, se aparta, decimos que nos den la de arriba, supuestamente el 3 de oros, y la guardamos en la mano. Yo he utilizado un vaso porque da más sensación de que las cartas no se tocan, que permanecen invariables. Bien, ¿vale? Nosotros lo hacemos teniéndola en las manos. Con el vaso sería igual. Ahora nos fijamos en la carta que nos han dado y será la siguiente que anunciaremos. Decimos, ahora por el medio usted me va a dar, sin verla, el caballo de copas. Apuntamos. Caballo de copas. El espectador así lo hace. Ahora nos fijaremos en esta carta, que será la siguiente en anunciarla. Nosotros indiferentemente podemos estar jugando con las cartas para que no aprecien el orden en que nos las han dado. Decimos, ahora nos va a dar usted la carta de abajo del todo del mazo, que es el 6 de espadas. Como es natural, durante todo el juego no debe haber nadie detrás del mago que pueda ver las cartas. Y así lo hace el espectador, siempre naturalmente, sin verla. Bueno, estamos indiferentemente con las 3 cartas, o teniéndolas en el vaso. Al dejarlas en el vaso podemos poner la mano delante para que no vean el orden en que las dejamos. Decimos, ¿qué cartas te he pedido? El as de oros por arriba. Aquí está el as de oros. El caballo de copas por el medio. Aquí está el caballo de copas. Y el 6 de espadas por bajo. Totalmente increíble. Y parece que el juego lo ha hecho el espectador. Probadlo, que es impresionante y solamente hay que ensayar unas pocas veces para dominarlo. Como digo, seguramente mejor que yo. Una nota. Se puede hacer con más cartas. Se puede decir que den una carta por arriba, otra por el medio, otra por el medio, otra por el medio y otra por abajo. El procedimiento sería exactamente igual. Yo creo que con más cartas se alarga el juego excesivamente sin mejorar el efecto. En fin, el hacerlo y cómo hacerlo queda a vuestra elección. Hasta el próximo juego.